Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los invito a una oración fuerte. El modernismo quiere introducirse en sus pensamientos y robarles la alegría de la oración y del encuentro con Jesús. Por eso, queridos hijitos míos, renueven la oración en sus familias, para que mi corazón maternal esté gozoso como en los primeros días cuando los elegí, y la oración resonaba día y noche, y el cielo no permaneció en silencio, sino que concedió en abundancia paz y bendición a este lugar de gracia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el mes de las misiones, en el mes del Santo Rosario. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, miércoles de la cuarta semana del Salterio. Estamos en la semana 28 del tiempo ordinario. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de San Lucas Evangelista. San Lucas nació en Antioquía, de origen griego. Perteneció a una de las primeras comunidades cristianas. Esta comunidad era dirigida por el apóstol San Pablo, de quien recibió la fe verdadera y quien lo describe como Lucas, el médico querido, autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles en la Biblia. Su evangelio muestra una atención especial hacia los pobres, los pecadores arrepentidos y hacia la oración. Es el único evangelista que narra la infancia de Jesús y quien trata más sobre la Virgen María. Es el evangelista de la misericordia. Importante comunicación. En la ciudad de Río Negro, del 21 al 25 de febrero del año entrante, se tendrá el 14º Congreso Iberoamericano de la Reina de la Paz. Vendrán a este evento delegaciones de numerosos países. Ya están abiertas las inscripciones para ingresar a este magno acontecimiento mariano. Al respecto, se debe llenar un formulario de inscripción. En la web basta con escribir Congreso Iberoamericano de los Centros María Reina de la Paz y allí se desplegará la página con todas las condiciones requeribles para este momento importante de la Iglesia. Indudablemente, nosotros los católicos estamos en tiempos difíciles en materia de fe. No en materia de paz, porque el mundo acusa hoy un problema grave en materia precisamente de la paz. Pero hablamos de los católicos en materia de fe. Uno, para conservar la fe, la fidelidad al magisterio de la Iglesia,
pues debe tener siempre una intensa oración, porque el demonio ataca a quien no ora mucho más que atacar a quien ora. O mejor, a quien ora lo ataca mucho, pero quien ora cae menos. En cambio, quien no ora, pues cae con mayor facilidad en los errores doctrinales. Nosotros fuimos, por gracia de Dios, levantados en la fe católica. Es un misterio, hubiésemos podido nacer en poblaciones que no practicaban la fe católica. Pero bueno, el tema hoy es para los católicos. Estamos en un mundo plagado de errores doctrinales hoy en día. Y en tiempos de sínodo pues surgen muchas preocupaciones. Pero esas preocupaciones no deben existir cuando tenemos la fe puesta en nuestra iglesia y cuando somos personas de oración. Surgen personas con errores doctrinales dentro de la iglesia, sí, y a menudo han surgido. Y hoy con mayor intensidad pues se ha presentado un número nada despreciable de gentes que andan proponiendo otras verdades, sobre todo de gentes que tienen un pensamiento sumamente equivocado. Afirman que la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos modernos. Nosotros los católicos sabemos que no es así. Son los tiempos modernos los que tienen que adaptarse a la Iglesia, porque de lo contrario estaríamos pensando y aún reconociendo que las verdades son provisionales, que aquello que ayer era verdad, hoy no es verdad. Entonces Jesucristo no sería una verdad inmutable, sino una verdad mutable, una verdad que se puede creer o no creer, o que hoy se interpreta de una manera u otra. Además, como nos lo va a afirmar el padre Santiago Martín, de quien vamos a escuchar una muy buena orientación, estaríamos deduciendo que Jesucristo, como aquello que dijo, puede cambiar con los tiempos, entonces Jesucristo no es Dios, porque Dios no cambia con los tiempos, Dios no se muda. Entonces tendríamos que deducir que Jesucristo, como nos lo afirma el padre Martín, pues sería una persona reconocida como muy importante, muy destacada en la historia, un hombre perfecto, pero no un hombre Dios, y allí radica crudamente el error. Centralmente ahí está el error. Si Jesucristo no es Dios, entonces perfectamente podemos aceptar que las cosas cambian y entonces que el mundo moderno tiene que ser aceptado por la Iglesia. Entonces vendría a suceder que la Santa Biblia no es infalible, que debe cambiar de acuerdo a los tiempos modernos. Pero no, Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y como verdadero Dios dijo verdades, y como verdadero hombre dijo verdades, porque la doctrina de Cristo es inerrante, no puede equivocarse ni estar sujeta a los cambios de los tiempos. Como hombre, Jesucristo es absolutamente perfecto. Y si es perfecto de manera absoluta, la verdad no puede cambiar. Y además de esto, si es Dios, mucho menos podría cambiar la verdad de lo que afirmó. Entonces hoy se presentan errores y se cuestiona la Santa Escritura y se cuestionan las palabras de Cristo. No, eso era en esa época. ¿Qué tal pensar así? Que Jesucristo, como nos lo va a comentar el padre Martín, está sujeto a la situación, al entorno cultural de su época. Y en aquella época lo que era pecado, hoy ya no es pecado. Imposible pensar de esta manera. Y algunas personas dentro de la Iglesia, personas pues con estudios eclesiásticos y con vida consagrada, como uno que otro sacerdote de por aquí, y también obispos como los alemanes en gran parte, andan cambiando las cosas. Y nosotros los católicos de a pie nos sentimos entonces despistados, desorientados, escandalizados. No demos lugar a esto.
la verdad es la verdad. Y la verdad no la puede tumbar el tiempo. La verdad es inmutable. Y la palabra de Dios es palabra de Dios para todos los tiempos. Entonces, pues, ¿cómo se conserva esto? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo mantenemos al Espíritu Santo? Con la oración. Si no somos personas de oración, el demonio nos tumba en nuestra fe. Pero si somos personas, aunque pecadoras, advirtamos eso, aunque pecadoras, personas pecadoras, tenemos la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque oramos, porque nos arrepentimos, porque nos confesamos y regresamos a la vida de la gracia. De todas formas, es muy importante esto, y quien puede pecar y se puede arrepentir está dentro del pensamiento de Dios. No hay problema en esto, vamos para adelante. Escuchemos al Padre Santiago Martín. La situación interna que se vive en la Iglesia es tan difícil que la preocupación ha llegado ya a todos los niveles ante lo que pueda pasar. Un cardenal italiano, el cardenal Antonelli, un hombre al que considero mi padre espiritual, un hombre prudente, un hombre humilde y sabio, un santo desde mi punto de vista realmente, se ha sentido llamado por Dios a salir al paso de esto que está sucediendo para intentar evitar que suceda. Ha escrito un libro, hasta ahora solamente publicado en italiano, Fidelidad y Renovación. Y en ese libro, entre otras cosas, analiza la relación que hay entre la necesaria evolución en nuestra comprensión del dogma. Es imprescindible el dogma, el misterio de Dios. Nunca podremos entenderlo del todo. Siempre tenemos que estar intentando comprender más y comprender mejor. Pero una cosa es la evolución en nuestra comprensión del dogma, del misterio de Dios, de las enseñanzas de Cristo, y otra cosa muy distinta es la traición a ese dogma, la manipulación de ese dogma, buscando todo tipo de excusas. En este libro, el cardenal Antonelli hace una comparación entre las herejías de hoy, que él delicadamente llama teologías desviadas, con la herejía modernista, porque ve un gran paralelismo entre ambas. Y de una forma magistral sintetiza esta herejía actual, esta teología desviada, la sintetiza en una serie de puntos. Es un resumen perfecto de lo que está sucediendo y todos deberíamos de ser conscientes de ello para que no nos engañen con palabras que en el fondo no son más que excusas para hacernos aceptar algo que no es verdadero, que no es católico. Primera característica de esta nueva teología, de esta teología desviada. La fe sería una experiencia existencial de confianza en Dios, una actitud práctica sin conocimiento intelectual. Por el contrario, se reduciría a la autotrascendencia natural del hombre, implícita en hacer el bien, y podría encontrarse incluso en quienes se consideran ateos. La fe para estos es una experiencia, no tiene que tener un contenido intelectual. Para mí es fundamental, y creo que para cualquier católico, la confianza en Dios. El aspecto de confianza de la fe es esencial, pero la fe tiene un contenido doctrinal, tiene un contenido de unas ideas y de unos principios, y eso está contenido en la fe católica, en el depósito de la fe. Y si no se comparte esto íntegramente, no se puede ser católico. Segundo punto, puesto que a los ojos de los creyentes de cualquier religión,
toda la creación y toda la historia son presencia y revelación de Dios, la fe, incluso la fe cristiana, coincidiría esencialmente con el sentido religioso común. Dicho de otra forma, da igual ser católico que ser protestante, da igual ser católico que ser budista o que ser musulmán, y da igual ser católico que ser ateo. Hay un sentido religioso común y eso es la fe y eso es lo que importa. Se olvida la esencia del cristianismo, la plenitud de la revelación, aunque haya ciertamente lo que San Pablo denominó, lo que aparece en el Nuevo Testamento, los semina verbi, las semillas del verbo. En los demás hay partes de verdad, pero la plenitud de la verdad está en la Iglesia Católica y eso se olvida, eso es parte de la herejía. Tercer punto. Aparte de la acción creadora universal, para estos nuevos teólogos desviados, ¿no serían admisibles las intervenciones especiales de Dios en el mundo creado y en la historia humana, como los mensajes entregados a los profetas, los milagros por encima de las fuerzas naturales, la encarnación del Verbo eterno en Jesús de Nazaret? Por tanto, ¿no habría una historia especial de salvación? Israel, Jesús, Iglesia, ni una revelación cristiana específica. Esto es típicamente modernista y liberal. Todo lo que es sobrenatural es falso. Es que lo primero que es sobrenatural, lo señala el cardenal Antonelli, es la encarnación del Hijo de Dios. Y por lo tanto, esa encarnación, para estos nuevos teólogos, es falsa. Jesucristo no es el Hijo de Dios. Continúa. Para estos nuevos teólogos, Jesús de Nazaret no sería verdadero Dios y verdadero hombre, sino solo un hombre extraordinario. El perfecto creyente en Dios no sería el Salvador universal, sino solo el testigo más autorizado de la voluntad salvífica de Dios hacia todos los hombres. Ahí está el centro del problema. Cuando se pierde la fe o se deja la fe simplemente relacionada con una idea abstracta de un Dios creador que vive al margen del mundo al cual no le interesamos, cuando se pierde la fe verdadera, se tiene un sentido, en el fondo, muy parecido al sentido masónico de la fe. Cuando se pierde la fe verdadera, lo primero que se pierde es la encarnación de nuestro Señor y a continuación la salvación que nos viene dada por Jesucristo. Y esto se intenta pasar como el nuevo cristianismo de la nueva Iglesia. Continúa diciendo, todas las religiones, doctrinas, ritos, oraciones, estructuras, actividades personales y comunitarias serían interpretaciones derivadas y secundarias de la fe vivida histórica y culturalmente, condicionadas, cambiantes e incluso contradictorias en el transcurso del tiempo. Incluso la enseñanza de Jesús sería una interpretación de su experiencia vivida en el contexto de la cultura bíblica judía. A esto llevo refiriéndome varias semanas. Las enseñanzas de Jesús no son enseñanzas de Dios porque Cristo para ellos no es Dios. Como Cristo no es Dios, como el Verbo no se ha hecho carne, las enseñanzas de Jesús son enseñanzas humanas, al mismo nivel, o si se quiere superior, pero al fin enseñanzas humanas como pueden ser las de Confucio o posteriormente las de Mahoma, enseñanzas de un gran hombre y por lo tanto condicionadas por su cultura y por lo tanto necesariamente cambiantes. La Sagrada Escritura y la tradición eclesial de la fe no contendrían verdades en las que creer, sino que interpretarían y testimoniarían las experiencias religiosas vividas a raíz de Jesús de Nazaret y por lo tanto serían valiosas para estimular experiencias aún nuevas. La deificación de Cristo, tanto para los modernistas como para los nuevos teólogos,
es un invento, es la consecuencia de una admiración profunda que sentían aquellos primeros seguidores de Jesús, especialmente San Pablo, ante la grandeza de la figura de su maestro. Fue divinizado a posteriori. Él solo pretendió ser un maestro moral dentro de la teología bíblica del Antiguo Testamento, un renovador en algunas cosas, pero de ningún modo Dios. Esto es modernismo puro y esto es la teología liberal al 100%. Añade el cardenal Antonelli en su libro: la creación y la historia, al ser siempre revelación permanente a través de los signos de los tiempos, podrían dar un sentido nuevo al Evangelio y a los dogmas de la Iglesia, incluso en contradicción con el sentido recibido en el pasado. Después de haber desprovisto a Cristo de su divinidad, de haber de hecho de él un hombre bueno, extraordinario, pero solo un hombre sometido a la cultura de su época, después de esto es evidente que sus enseñanzas pueden, incluso deben ser cambiadas para adaptarse a los nuevos tiempos, porque lo que aquel hombre extraordinario enseñó hace 2000 años ya no sirve para el hombre de hoy, no sirve para la sociedad de hoy. Es un traje que se ha quedado pequeño, es un traje viejo, es un traje del cual habrá que aprovechar algo, pero del cual habrá que desprenderse en la parte en que no coincide con los intereses del mundo. Esto es el fin al que llega esta teología desviada. Añade: la liturgia, puesto que se reduce a un conjunto de ritos religiosos comunitarios, debe adaptarse y cambiar completamente según las culturas, los lugares y los tiempos. Se ha olvidado que la liturgia no es el culto que el hombre quiere dar a Dios, sino el culto que Dios quiere que le dé el hombre. La liturgia forma parte de la revelación. No es una asamblea de vecinos que deciden cómo celebrar una fiesta. La liturgia es el culto que Dios quiere que nosotros le demos y por lo tanto no está al capricho nuestro, a merced de nuestros gustos o de los cambios de humor según va pasando el tiempo. Añade: la Iglesia, puesto que es un pueblo que vive en la historia en medio de otros pueblos, debe reorganizarse en un sentido democrático en las sociedades democráticas modernas. Esto es una de las cosas que explícitamente pide el sínodo alemán. ¿Por qué el obispo va a tener la última palabra en una diócesis, o el párroco en su parroquia, o el papa en la iglesia? En una sociedad democrática todo se hace a votos. ¿Quién manda? Se elige una asamblea, no sé cuál será el tipo de representación, se elige una asamblea y esa asamblea va a decidir sobre todo, sobre liturgia, sobre dogma, sobre moral. ¿Sobre quién es obispo? Aunque ya el obispo no tendrá mayor importancia que como mucho el que coordina la reunión de vecinos. Este es el punto al que quiere llegar rápidamente la nueva Iglesia y el punto que de una forma explícita ha condenado ya el Vaticano. Último punto. La evangelización, dicen los nuevos teólogos, debe limitarse a la promoción de los valores humanos comunes en una actitud humilde de servicio, escucha, diálogo, cooperación, dejando de lado todo lo que es específicamente cristiano. Ahora resulta que evangelizar no es presentar el mensaje maravilloso de que Dios ama al hombre hasta el punto de que Dios se ha hecho hombre y ha muerto por el hombre, el mensaje maravilloso de que hay vida eterna, el mensaje maravilloso de que si nosotros somos fieles a Cristo,
podremos entrar por su gracia, por su generosidad y por su misericordia un día en la gloria. Eso ya no se puede decir. Ahora hay que hablar de ecología. Ahora hay que hablar de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Ahora hay que hablar de justicia social. Pero no podemos hablar de Jesucristo, porque si hablamos de Jesucristo, estamos siendo proselitistas. Eso no se debe de hacer. Eso ahora no toca. Ahora toca hablar de la contaminación de los ríos, o del fin del oso polar, o de la suerte de las ballenas y de las focas. La situación realmente es grave y hay que estar en este momento muy firmes defendiendo la verdad, defendiéndola con amor, defendiéndola como hace este hombre prudente, sabio y santo, defendiéndola con claridad, sin insultar, defendiéndola con amor, pero sobre todo hay que rezar mucho. Nuestro trabajo, nuestra valentía incluso, el riesgo que corremos por defender la verdad hoy dentro de la Iglesia es necesario, pero lo que es necesario es que Dios intervenga. Si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Pidámosle al Señor que proteja a su Iglesia, que salve a su Iglesia. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.